Bueno, es que mis compañeros diputados y diputadas tenían algún tema, pero como yo había acordado con ustedes de estar a la 1:30 con los medios de comunicación, estoy a la orden. Adelante quien esté organizando, César. Tenemos la primera pregunta de Enrique Méndez de La Jornada. Diputado, buenas tardes. Oiga, pues siguiendo la línea de cómo ha estado esta sesión desde que empezó y las críticas que ha habido, pues a lo que la oposición denomina un albazo, pues yo le quiero preguntar, ¿por qué la premura en meter dos adendas tan voluminosas, por decirlo menos, para aprobar una ley que finalmente la van a votar ustedes con su mayoría? No, desde hace 2 meses no hay albazo. Rechazo en la expresión de la oposición. Tan no hay albazo que votaron casi 450 en esta primera ley, 447 contra 36. Y ya tiene trabajándose más de 2 meses estas dos iniciativas. Había dictámenes, hubo modificaciones como en cualquier otro procedimiento que se llevó a cabo, y creo que ha sido muy aseada el trámite parlamentario. Ha habido una discusión amplia y sigue habiendo una discusión amplia. Yo creo que este dictamen que hoy nos toca presenciar y también participar se va a llevar horas, pero además tiene meses en la deliberación y en la discusión. También, si me permite hacerle otra pregunta, en el dictamen que se va a votar más tarde, que tiene que ver con la ley de inteligencia, hay una fracción tercera del artículo 32 que le quiero preguntar cuál es el alcance, y si me permite se lo voy a leer para mayores. Dice que los productos de inteligencia también serán estudios e índices de naturaleza social, económica, comercial, política y otros, sí, ¿no? Que resulten útiles para identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública. Vamos a esperar el debate. Que algunas actividades de carácter comercial, por ejemplo, sí, puedan ser tener lavado de dinero. Sí. Pero ¿por qué las de carácter político? Sí. Es decir, vamos a regresar a la policía política de los años 60 y 70 con personajes como Nazar Aro, como Fernando Gutiérrez Barrios, que tanto daño causaron a este país y que espiaron a personajes políticos que ahora están, por ejemplo, en su partido. Usted mismo fue víctima, como ha dicho, de espionaje en el sexenio de Ernesto Zedillo. Sí, no se va a retornar a eso, Enrique. Eso quedó sepultado. Eso quedó en regímenes pasados y no se va a repetir o a reincidir en figuras de esa magnitud. Vamos a esperar el debate, no quiero adelantarme a él, es el que continúa después del debate en lo particular de la ley del sistema de seguridad pública, sigue la ley de investigación e inteligencia. Entonces vamos a esperar, porque evidentemente no es la intención revivir estructuras que fueron repudiadas en el pasado y que servían para el espionaje político y la persecución política. Hoy en México no hay espionaje político, hoy en México no hay persecución política, hoy en México hay libertad de expresión, y esta ley va a garantizar ese tipo de expresiones, la libertad de expresión, el que no se permita violación a las redes privadas, a la condición de la persona, que no haya espionaje y que no haya persecución política. ¿O Morena considera la actividad política, como dice acá, una probable actividad de afectación a la seguridad pública, o se lo van a quitar de plano? No, vamos a ver, esperemos el debate, que es lo más importante, y ahí en el debate y en la tribuna se van a expresar todos los comentarios y se van a expresar las razones que nos motivan para impulsar y aprobar esta y las otras leyes.
Axel Meneses, Canal 11. ¿Cómo? Coordinador, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta ley que acaban de aprobar varias veces, recordemos, se bajó del Pleno porque no alcanzó el consenso. Hoy, preguntarle al coordinador, ¿no le parecería que se aprobó a las prisas, que no se dio tiempo de estudiar esta reserva que se subió a medianoche de más de 300 páginas, como lo pedía el PRI, que se aprobara otro periodo extraordinario para discutirla o hasta el periodo ordinario en septiembre, coordinador? No secundo las voces de la oposición. Nosotros tenemos tiempo ya analizando estas estructuras jurídicas que hoy aprobamos. No hay ni premura, ni hay tampoco ninguna actitud que riña con el procedimiento parlamentario. Está hecho de manera correcta, de manera reflexiva, y al menos nosotros en Morena sí lo leímos y lo estudiamos bastante. Siguiente pregunta es de Alexis Ortiz, de Animal Político. ¿Qué tal, coordinador, diputados? Muy buenas tardes. Sí, específicamente yo le quería hacer la consulta sobre el tercer párrafo del artículo 2 de esta adenda, sí. en la que se habla de, bueno, que menciona, ¿no?, que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil. En la adenda este párrafo pues ya no aparece. Entonces, en el contexto justo de pues lo que se dio de la Guardia Nacional, del Ejército que sigue activo, eliminar esta parte, ¿no?, del carácter civil de las policías, preguntarle si qué objetivo tuvo eliminar este párrafo y si no se corre el riesgo de que en un futuro a lo mejor haya policías ya estatales, municipales, que no tengan ese carácter civil, ¿no?, si se le quita este párrafo. No hay de ninguna manera ese peligro. Hay policía civil y esas se mantienen en la Constitución y en la ley. No hay ningún problema, y la supresión no genera ninguna afectación a la existencia de las policías de carácter civil en todos los niveles del gobierno. Siguiente pregunta, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Sí, Margarita. Hola, diputado y diputadas, buena tarde. Yo tengo la duda, o preguntarte más bien, la cuestión de vigilancia, la seguridad nacional, los órganos que van a estar encargados, como se dice, del espionaje, ¿va a concentrarse en la Secretaría de la Defensa Nacional? Porque yo no veo en ningún lado donde esté la Secretaría de Marina, y bueno, pues ellos también tienen sus órganos de inteligencia. ¿Aquí qué va a pasar con la Marina? Porque no se ve que la única que están reforzando, fortaleciendo, es a la Defensa Nacional. Estas diferencias que hacen, ¿a qué se debe? Y también preguntarte si la seguridad nacional va a estar concentrada también en la Defensa Nacional, o también va a colaborar la Secretaría de Seguridad Pública. Y ahorita hago otra. Sí, precisamente, Margarita, lo que estas leyes previenen, una vez aprobadas, es que haya la debida coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, entre la Secretaría de Marina, entre la Secretaría de Seguridad Pública, entre los gobiernos estatales, entre los gobiernos municipales. Lo que nosotros estamos elevando a rango legal es la obligación de la coordinación de todas las corporaciones que están destinadas por ley a la persecución de delitos, a la investigación de delitos y a mantener la seguridad pública en el país. Así es de que precisamente por eso las aprobamos, por eso diseñamos este mecanismo de coordinación. Nosotros no creemos ni damos pie ni vamos a aprobar nunca leyes de espionaje. Nosotros estamos promoviendo, lejos de esos oscuros episodios, leyes que permitan la investigación científica y que permitan también la realización de carácter científico en la persecución de los delitos cuando se trate de conductas antijurídicas. Nunca molestar a la persona, al ciudadano, en sus derechos, ni en sus posesiones, ni menos en su privacidad. Todo esto que se está diseñando es para combatir con eficacia el delito, para combatir con eficacia el crimen organizado y las bandas, y nunca vamos a tolerar ni a permitir el espionaje
espionaje político del que en el pasado era una práctica común. Ajá. En este tema también la cuestión política que está incluida en esta adenda, que en los artículos de esta adenda, a mí me llama la atención que la actividad política también podría ser de seguridad nacional, y quiere decir que se va a arreciar la vigilancia en contra de los partidos políticos, de aquellos grupos sociales que tienen también pues una actividad que a veces no les gusta a los gobiernos. Entonces, no. Si habrá persecución en contra de estas personas, como lo veíamos en los 70 con Luis Echeverría, después con Ernesto Zedillo, pues que vayan contra estos grupos sociales que se manifiestan por todas las arbitrariedades que cometen las autoridades, tanto municipales como estatales y bueno, también del orden federal. Gracias. No hay ninguna motivación para cometer esos excesos. Las leyes previenen con claridad cuáles son los alcances y los límites de la autoridad y todos tienen que someterse al principio de legalidad. Esos episodios oscuros del pasado que tú refieres, Margarita, no retornarán a nuestro país. Pero esta vigilancia que se va a hacer a través del GPS, pues la Secretaría y la Guardia Nacional, pues van a tener esa autoridad, esa actividad. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que a todo mundo van a vigilar. Prevenir cualquier delito cometido por cualquier persona, es proteger a la sociedad y proteger a las personas de cualquier conducta antijurídica. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Diputado, buenas tardes. Son 3 preguntas rápidas. Por un lado, abundando un poco en lo que mencionaba Margarita. A ver, entonces, ¿es una especie de regreso del CISEN, no sé, de figuras como lo que fue la Policía Judicial en su momento, en fin? Y si no es así, entonces se une a la siguiente pregunta. ¿Cómo calmar las aguas en el panorama internacional? Que empiezan ya a encender alertas de que están advirtiendo que en México se está instaurando un tema pues, de totalitarismo o de autoritarismo. Gracias. No es así. Creo que tenemos una presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que surgió de un proceso democrático y de un proceso participativo en el que la legitimidad y la legalidad le asisten. Nosotros no estamos instaurando ninguno de los instrumentos jurídicos perversos que en el pasado existieron, como el CISEN. Estamos creando una ley muy clara sobre investigación o inteligencia, que por cierto no se ha discutido, se va apenas a discutir, y en la que nosotros creemos que la base fundamental es el uso de tecnología para la persecución de los delitos, por lo que nosotros negamos rotundamente, categóricamente, cualquier actitud de la oposición de descalificar estas leyes como terroristas, totalitarias o de dictadura. Vean ustedes, la pasada ley fue producto de intercambios, incluso muchas de las modificaciones que ahí se contuvieron fueron propuestas por la oposición, por eso es que se obtuvieron 450 votos contra un solo partido que estuvo en contra, pero todos los demás partidos estuvieron en favor. Pero más allá de la oposición, digamos, local, la que está aquí, ¿cómo apaciguar entonces a las alarmas internacionales que están surgiendo en este momento? No hay problema, que obviamente siempre ha habido una postura internacional, pero que nuestro país va a seguir avanzando y que nosotros vamos a respetar derechos humanos, prácticas de libertad de expresión y práctica de respeto a la oposición y a la participación política. Finalmente, de mi parte, diputado, ¿cómo garantizar la presunción de inocencia si se va a vigilar de manera preventiva y a quiénes se va a vigilar? ¿Con qué criterios? Sí, no, la presunción de inocencia está garantizada. ¿A qué, perdón? La presunción de inocencia y el debido proceso está garantizado por la Constitución. Nadie lo puede violar. Pero entonces, perdóname, entonces, ¿con qué criterios se determina a quién se vigila y a quién no? No, es en razón de la capacidad de investigación de los órganos cuando se cometen delitos exclusivamente. José, Gerardo Mejía, de Latinos. Buenas tardes, coordinador.
quiero preguntarle sobre la ausencia o falta de definición de lo que son los delitos graves. No está clara en la legislación que van a votar o que ya votaron, lo que puede generar esta ambigüedad, abusos o actos discrecionales de la autoridad. Sí. Y en cuanto al tema de tratando de revisar los dos documentos, no se consideró un organismo en el que rindan cuentas ante instancias externas, como una especie de auditorías. ¿Ante quién van a rendir cuentas con este esquema? Sí, hay distintas instancias a las que tienen que rendir cuentas. Si es desde el punto de vista financiero, contable, a la Auditoría Superior de la Federación, a las Contralorías de la Defensa, de Seguridad Pública y de Marina. Y si es una rendición de cuentas más amplia, también es el Congreso de la Unión a la que le rinden cuentas. Tenemos dos comisiones, una bicameral de Seguridad Pública, de seguimiento a la actuación de la Fuerza Armada Permanente, y van a funcionar estas comisiones en lo inmediato. Bien, le preguntaba también sobre los delitos graves. Sí, los delitos graves tienen una definición constitucional en el 21, cuando se requiere o cuando se exige o cuando se obliga a prisión preventiva oficiosa. Falta regular alguna de estas hipótesis jurídicas contenidas en el 21 constitucional, que los vamos a revisar en ordenamientos jurídicos que ya nos están llegando para la reforma judicial, como es el Código de Procedimientos Penales, como es la Ley sobre Delincuencia Organizada, como es el contencioso administrativo y como es la Ley de Amparo. Ahí viene contenida una definición muy clara sobre los delitos graves a los que se refiere el 21 constitucional. Y por último, preguntarle, parece que modifican el tema de las intervenciones telefónicas a través del Ministerio Público, que esta vez ahora ya lo haría un juez, pero van a ser jueces que en su mayoría tienen cercanía con Morena. Sí, esta fue una de las exigencias que nosotros revisamos. Ustedes recordarán cuando la retiramos, que la íbamos a discutir, Gerardo, y era una de las exigencias de la oposición, que fuera mediante mandato judicial. Así se aceptó y así se estableció. Si ahora se dice que los que surgen van a ser apéndice de Morena, entonces no tendría ningún sentido haberla modificado. No, yo no creo eso. Yo creo que quienes surgieron de la elección judicial son hombres probos, mujeres probas, que van a dar la sorpresa en el momento de aplicar el derecho al caso concreto cuando emitan resoluciones. Gracias. Siguiente pregunta, Víctor Barrera, El Independiente. Diputado, buenas tardes, legisladores. Bueno, la misma pregunta, los delitos graves que no están bien, y dice usted que lo van a hacer más adelante, pero ¿por qué no desde este momento para saber cuáles son en realidad? Porque cuando se alargó el número de delitos o los delitos que necesitan esta prisión preventiva, pues fueron muchos y la clasificación no estaba bien. Entonces, cuando alguien dice, tú eres sospechoso de algo, lo meten y no hay por lo menos un juicio con derechos humanos. Es decir, se necesita un poco más de presión. Esa era la primera pregunta. No, a la misma pregunta, la misma respuesta, Víctor. No, pero ya lo respondí. O sea, yo no sé qué quieran que les responda, pero la misma respuesta es que se va a regular, está regulado. Pero después de no, incluso ahora. Ajá. Incluso ahora, cuando se establece la prisión preventiva oficiosa, la Constitución señala en casos de qué delitos. Se amplió el catálogo el año pasado, ¿sí?, en la reforma al 21 constitucional. Tiene que haber una regulación reglamentaria sobre ese artículo 21 constitucional para tratar de explicar lo que pasará con el catálogo ampliado de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es una obligación y por eso les digo que debe de estar en el Código de Procedimientos Penales e incluso en la Ley de la Delincuencia Organizada
organizada, tratándose de conductas relacionadas con este tipo legal denominado delincuencia organizada. Sí está claro. Lo que pasa es que hay que leerlo. Yo les recomiendo a todos, no solo a ustedes, sino a los ciudadanos, y vamos a tratar de explicarlo bien porque es un ordenamiento jurídico amplio. A lo mejor nosotros estamos muy particularizados, como siempre lo he dicho, y no alcanzamos a dar una explicación más amplia de este tipo de problemas que se están suscitando con motivo de interpretaciones diversas. Pero en el caso del 21 constitucional, el constituyente permanente aprobó el año pasado ampliar los delitos graves en el catálogo de delitos, y esos delitos graves tienen que estar conducidos por tipos penales específicos, porque en materia penal no se puede aplicar una sanción por la simple analogía o mayoría de razón. Tiene que ser el tipo penal específico y concreto, reunir todos los elementos del delito para que se pueda considerar delito. Si no se reúnen todos los elementos del delito, si faltara uno solo, no se equiparía al tipo penal que establece el código sustantivo, el código penal respectivo. Bueno, por eso era la misma pregunta, porque no está bien especificado. Sí, tiene razón en ese sentido. Todos, ¿no? Es un tema especializado, pero trataremos de, a través de Morena, estar explicando esto con mucha claridad para que no haya confusión o para que no haya falta de información. Y la segunda pregunta es casi relacionada, es ¿por qué si están haciendo algo bueno, hacerlo tan opaco y tan oscuro? Es decir, todo esto que usted nos está explicando, pues debería ser primero la explicación a la gente. No se preocupen, va a haber esto y esto. No que primero lanzan y después dicen, pero lo vamos a hacer después. No, es que están en estas leyes. Lo que pasa es que no se ha leído con integridad la ley, y entiendo que es un documento muy amplio. Pero todo esto que ahora contiene la ley del sistema de seguridad pública, para nosotros es benéfico. Va a ayudar al sistema de seguridad y va a ayudar a recuperar la paz y la tranquilidad social. No, se está explicando en el momento en que el constituyente está deliberando. Ahorita se está discutiendo. Yo he escuchado tanto en pro como en contra de los argumentos que tienen los legisladores para votar en uno o en otro sentido, pero en la ley pasada que acabamos de aprobar, fueron todos los partidos con excepción de uno, 450 votos en favor contra 30 de un solo partido. Es decir, que hay una gran mayoría o un consenso muy amplio de estar en favor de esta ley. Ahora vamos a ver la siguiente, que tiene más discusión, la ley de inteligencia y de investigación. Esa tiene más discusión, aunque tuvo muchas modificaciones después de haber aprobado la comisión el dictamen de esta materia. Siguiente pregunta, Angélica Melín, de MBS. Diputado, diputadas, buenas tardes a todos. Yo quiero hacerle 3 preguntas. Primero, esta discusión que se está llevando a partir de un documento muy extenso, como usted dice, que se conoció apenas esta madrugada y que pues al vuelo se está aprobando aquí en el Pleno. Sacar esto al vapor no es contraproducente para el propio sustento de la ley y lo que aplicará en los hechos, diputado Monreal. No es en la madrugada. Esta materia se tenían más de 2 meses platicándose. ¿Los cambios? Y, sí, también los cambios se habían propuesto por los miembros de la comisión, ya se sabían. Muchos de los cambios que se contemplaron eran hechos por la oposición. ¿Y por qué no se dieron a conocer con la anticipación debida, diputado? Porque ya lo sabía la comisión lo sabía en su mayoría, así es de que rechazo que sea al vapor. Tiene más de 2 meses este dictamen y habría que leerlos desde entonces. La siguiente pregunta con respecto a las actividades del extraordinario es ¿qué sigue? O sea, después de esta sesión y lo que se prevé aprobar hoy, también si nos confirma que hoy se toma en cuenta este asunto de los delfines y lo de la totoaba, si hoy viene también eso. Sí. En los siguientes días del extraordinario, ¿qué se va a tratar? Sí, Angélica, tenemos en el periodo extraordinario 17 materias, porque se excluyeron las 5 que provenían del
el Ejecutivo, las 4 de reforma judicial y una más en materia de salud, de los vapeadores y COFEPRIS. Es decir, que la Cámara de Diputados solo tendría por resolver 4 materias, que son, a saber, la de personas desaparecidas o desaparición forzada. Una, nos faltaría de recibir la de competencia económica. 2, nos faltaría recibir la relativa a radiodifusión, a telecomunicaciones y radiodifusión. Y nos faltaría recibir esta anunciada hace unos días de lavado de dinero o uso de recursos públicos de procedencia ilícita. Esas 4 son las que le restarían a la Cámara de Diputados revisar. La Cámara de Diputados, después de ahora, ya ha concluido su trabajo que tenía. En la Cámara de Diputados, la discusión tenía dictamen, no había ninguna que no hubiese tenido desde semanas atrás o días atrás el dictamen conforme al cual se tendría que discutir. Había dictámenes en todas las que hemos discutido y ahora nos ha llegado el día de ayer la relativa a bienestar, a mamíferos, que son los delfines, para evitar el cautiverio, y lo de Totoaba, que es protección a las tortugas. En el caso de mamíferos también lo vamos a tocar ahora. Con dispensa de trámites, sí, ¿verdad? Va con dispensa de trámite, y yo he hablado con los coordinadores de grupos parlamentarios y en su mayoría han aprobado de manera positiva a sacar este proceso de dispensa de trámite. Para precisar, mañana, el viernes, ¿habrá sesiones, el fin de semana o hasta el siguiente lunes? ¿O cuál es la actividad de los siguientes días? Bueno, me voy a adelantar a una cosa, Angélica, por usted. No, pero por usted la pregunta. Okay. Si usted no me la pregunta, no se la hubiera dicho. Díganos. Jueves, viernes, sábado y domingo no habrá sesión. De hoy hasta el lunes. Jueves, viernes, sábado, domingo no habrá sesión. Hasta el lunes retomamos, por una razón, Angélica, que debo de dárselos a todos la razón. A usted le contesto la pregunta, pero les doy la razón a todos. Una sola razón: no tenemos materia para seguir deliberando en el caso de los 4 ordenamientos jurídicos que le he comentado. No nos ha llegado desaparición forzada, no nos ha llegado la minuta que contenga el tema de delitos de recursos de lavado de dinero, no nos ha llegado el de telecomunicación y radiodifusión, y no nos ha llegado tampoco el 4, que se trata de la competencia económica. También habría dispensa de trámites en todos estos, ¿verdad? No lo sé, tendrían que llegar y hablar con los coordinadores de grupos parlamentarios, pero recuerde que son minutas, ya son minutas provenientes de la Cámara de Origen, que fue seleccionada por el Ejecutivo como Cámara de Origen del Senado de la República. Entonces hay que esperar primero que lo aprueben. Yo hablé con el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández, el día de ayer, y me comentaba que ellos estarían en disponibilidad de aprobar hacia el viernes o sábado de esta semana. Entonces no tendría sentido que estuviéramos aquí los diputados esperando el sábado o el domingo esas minutas, y hemos acordado con los grupos parlamentarios que el lunes reanudamos las sesiones para concluir el periodo extraordinario. Y mi tercer pregunta, quiero pedirle su opinión, si fuera tan amable, de este anuncio que hace un par de horas, el Tesoro de los Estados Unidos, donde declaran a 3 bancos mexicanos como vías para el lavado de dinero, y se señaliza a México como un país, si no entiendo mal el concepto, fue como enemigo de Estados Unidos por esta situación. Quisiera conocer su opinión con respecto a esta información que proviene de los Estados Unidos y que pues se involucra a instituciones financieras mexicanas con operaciones identificadas ya como lavado de dinero. Mire,
Angélica, estoy tan involucrado en mis temas, me dedico tanto a estudiar lo que estamos viendo ahorita de la Ley de Seguridad Pública y de Inteligencia e Investigación, que le confieso que no la he visto. Voy a revisar la información y cuando la tenga la información le doy mi opinión. Y así, al conocer nada más el hecho, suena muy grave, ¿no, diputado Monreal? No lo sé, no quiero calificar la gravedad ni quiero calificar el grado, hasta en tanto no tenga la información. Me gusta opinar sobre lo que tenga información, no me gusta aventurarme ni opinar cosas que no sé. Ok, gracias. Para servirla. Ya no hay más preguntas, diputado. Sería pues todo. está muy Gracias. sencillo ahora. Muchas gracias. No se vayan, si me hacen favor de escuchar a Elba, porque quiere hacer un anuncio la diputada sobre un anuncio importante. Les pido de favor su atención, porque ella iba a entrar y me permitió hacer uso de la palabra por el acuerdo que teníamos previo. Se lo agradezco y le agradezco a los diputados y diputadas que me acompañan en la conferencia y vamos a escucharla. Adelante. Gracias, coordinador. Gracias.